Muy bien, muchachos, muy buenas tardes. Cordial saludo, buenas tardes, Alejandro, quienes pues, han saludado. Bueno, hay por ahí una pregunta que dice Alejandro, ¿hasta cuándo hay plazo para hacer cancelaciones? Cancelaciones se pueden hacer, si mal no estoy, hasta la semana 7, según lo que pues ustedes, según lo que tengo entendido es hasta la semana 7. En el caso de estructura de datos, como son básicamente 16 semanas, me imagino será hasta la 14 o hasta una semana antes pues, de finalizar, porque recuerden que en las asignaturas bimestrales son 8 semanas. Entonces yo creo que hasta la semana inmediatamente anterior. ¿Listo? Bien. En la sesión de hoy quiero hacer una retroalimentación sobre el ejercicio planteado en la evaluación. En este momento me encuentro haciendo calificaciones de las evaluaciones, estoy haciendo revisiones finales de las evaluaciones que han realizado ustedes y en este sentido quiero mostrarles pues una retroalimentación del ejercicio que se les planteó a ustedes para desarrollar en la evaluación. Muchachos, y antes de empezar, bueno, o después más bien, cuando vea que ya estén todos pues, más conectados, les hago pues unas observaciones al respecto. Listo. Entonces la idea es que hagamos esa implementación, ¿vale? Vamos a comenzar a revisar la implementación de la estructura de datos. Voy a mostrarles el enunciado que se les había, pues, que les había planteado en la evaluación. El enunciado dice lo siguiente. Dice, a través de una implementación de una de las estructuras de datos vistas en clase y haciendo uso del lenguaje de programación de su preferencia a través de Replit y de One, elaborar una solución que solicite un día de la semana en pantalla. Una vez el usuario escribe el día, debe aparecer en pantalla una lista con el nombre de todos los días de una semana, iniciando desde el día anterior al que se escribió en pantalla y finalizando en el mismo día que escribió el usuario en el orden temporal hacia el pasado. Es decir, ahí aparecía un ejemplo, ¿cierto? Si el usuario en pantalla escribe, por ejemplo, el día martes, cuando presione la tecla Enter debía aparecer una lista con los días, lunes, domingo, sábado, viernes, jueves, miércoles, martes, ¿cierto? El día pues, que se escribe en el teclado debía aparecer de último. Y así era el ejemplo. Si usted escribe sábado, por ejemplo, entonces en la lista debía aparecer viernes, jueves, miércoles, martes, lunes, domingo y sábado, ¿cierto? Comenzando desde el día anterior. ¿Claro el ejercicio? Bien. Entonces, en ese sentido, ¿quién me dice qué tipo de estructura se utilizaría para hacer ese ejercicio? ¿Quién comenta? ¿Alguna Lina? ¿Lina? Una lista circular doblemente enlazada, profe. Bien. Pues simple, pues circular simple, ok. Una lista circular doble, no, doblemente enlazada. Quisiera saber No me escuchan. justificación. ¿Por qué es doble o por qué Sí, simple? Leni, sí te escucho. Lina dice que doble. ¿Por qué doble? Yo digo doble porque o sea, cuando usted le dice, por ejemplo, martes, ese tiene que volver al nodo anterior y empezar pues pues, a recorrerlo, ¿sí o no? Tiene que Y por volver eso no. Sí. Bien. Que él tiene que volver y por los dos no se conectan. ¿Tiene que ir y volver? ¿Tiene que volver? Bien. María Alejandra que había dicho que simple. ¿Por qué? Sí, señor. Ah, gracias, Mario. Mateo, perdón. Profe, es que yo veo que ella no da la vueltica, pues como usted nos explicaba, que iba al primer, luego al último, sino que él iba y colocaba un dato al final, o sea, él iba y lo volvía y lo colocaba. Pues en realidad exactamente no te sé explicar así. Yo sentía que era algo así. Profe, eso tiene Bien. que ser doblemente enlazada porque el lunes debe tener
como es el primero, debe tener un nodo anterior, que es el domingo, y el domingo un anterior, anterior y anterior, pues así. Entonces sí es circular doblemente enlazada, digo yo. Bien. Sí, el final se tiene que enlazar con el inicio. Sí, correcto. El final, ya en una lista simple enlazada circular, también el final se enlaza con el inicio. ¿Cierto? Bueno. Les voy a mostrar pues, una propuesta de ejemplo, de ejercicio. ¿Perdón? ¿Puedes repetir, por favor? Bueno, prometen al final cuál de las dos es. No, vamos a hacer una implementación. Igual, pues la implementación sea por lo menos circular. Eso es importante, que sea circular. Si es doblemente enlazada, pues básicamente estaríamos subutilizando una lista para este tipo de implementaciones. Igual es válido si la utilizaron doblemente enlazada, circular, siempre y cuando sea circular. Porque si es lista simplemente enlazada, doblemente enlazada, sin que sea circular, no sirve para estas implementaciones, ¿cierto? Puede ser, pues, lo más óptimo para el uso de memoria de un computador sería hacer uso de una lista circular simplemente enlazada. Sin embargo, como les decía, pues y como lo han dicho ustedes mismos, pues la implementación se puede justificar que se pueda utilizar una lista circular doblemente enlazada. Básicamente, y me gustaba pues dejarles este tipo de implementación, este ejercicio, por lo siguiente, porque una vez siempre se cierra pensando en que los días tienen que ir en orden ascendente. Yo debo colocar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Y me imaginaba y decía, de pronto pues harán la implementación así y después le dirán, por ejemplo, recorrer de fin a inicio. Y para eso necesitarían, sí, lógicamente, la lista circular doblemente enlazada. Juan Pablo. Ok, listo. Y porque otra opción, miren, si la hacemos, por ejemplo, porque él solamente dice que aparezcan los días al contrario, ¿cierto? Si la hacemos como lista circular simplemente enlazada, bueno, les voy a hacer pues una propuesta. No estoy diciendo que tenga que ser así, pero pues es una propuesta de solución a modo de retroalimentación, ¿cierto? Ya pues miraremos de aquí qué opciones se pueden recuperar. Bien, entonces lo primero, como les dije, pues yo lo voy a hacer con una implementación de una lista circular simplemente enlazada. Pues ya he escrito algunas cosas que son básicas y que nosotros ya las tenemos, ¿cierto? He escrito, por ejemplo, el class nodo. En el class nodo lo que hago es definir el nodo para una lista circular simplemente enlazada. Simplemente se crea, esto ya lo tenemos, ya lo sabemos. Y en la lista circular simplemente enlazada coloco 4 operaciones fundamentales. Una, la lista vacía, que esta siempre viene por defecto, ¿cierto? Por defecto viene la implementación de la lista vacía. Entonces esta lista vacía la coloqué como pues una operación fundamental. Otra operación fundamental, en lugar de agregar último, yo le puse el agregar primero. ¿Por qué agregar primero? Porque si yo empiezo a ingresar los días, yo pongo lunes, el martes en lugar de quedar después del lunes me va a quedar antes. Entonces ahí me va a quedar la lista invertida de una vez. Cuando le doy a agregar primero. Miren pues una forma de utilizar las otras operaciones. Estoy utilizando no agregar último, sino agregar primero. Y como es lista simplemente enlazada, simplemente yo le digo recorrer inicio. De recorrer inicio a fin, entonces, si yo ingreso, mire, primero lunes, me va a aparecer el lunes. Después ingreso martes, me aparece antes que el lunes porque es agregar primero. Si yo le digo miércoles, me aparece antes que el martes. Básicamente estamos haciendo casi para agregar información lo que se hace en una cola, ¿cierto? Que pues el último es el primero que sale. Bueno, no quiero revolver los conceptos, pero es básicamente algo similar. Entonces, lo que hice simplemente fue agregar primero. Si pues, revisamos la documentación, lo que hemos hecho, la operación es exactamente la misma, agregar primero. También he agregado la operación buscar. Lógicamente, si ya voy a ingresar un día por teclado y ya lo tengo en una lista, entonces necesito compararlo con el día que está ahí, por lo tanto debo utilizar una función de búsqueda. Y miren que la función buscar es
la misma que hemos ejecutado, ¿cierto? Si la lista está vacía, retorne falso. De lo contrario, auxiliar es igual a el punto primero. Mientras que haya algo en auxiliar, si auxiliar.dato es exactamente igual al dato que estoy buscando, entonces él me retorna true. ¿Cierto? Y aquí el auxiliar se aumenta, auxiliar punto siguiente. Bueno, por aquí está el esquema para que podamos ir revisando de una vez la implementación, ¿cierto? Pues bueno, ahí está la implementación de la lista circular, como ya lo habíamos visto en alguna clase anteriormente. Entonces, supongamos que si el que voy a buscar es el dato 2, está en la mitad, y le digo que pues auxiliar igual es el punto primero, y digo si auxiliar.dato es igual al dato, entonces me devuelve true, ¿cierto? Si no, de lo contrario, él me hace auxiliar igual auxiliar punto siguiente, ¿cierto? Entonces él llega a auxiliar punto siguiente y viene, salta este nodo. Recordemos, pues, es la operación básica que hace el buscar. Y compara los datos otra vez. Si auxiliar.dato es igual al dato que hemos ingresado, entonces aquí hace un return true. Luego ya, en algún momento, si llegamos, por ejemplo, si no encuentra el dato y no encuentra el dato aquí, entonces él simplemente auxiliar igual auxiliar punto siguiente. Si el dato no le encuentra, auxiliar igual auxiliar punto siguiente. El punto siguiente, como es lista circular, el nodo siguiente apunta al primero. El nodo siguiente del último, puntero siguiente del último apunta hacia el primero. Entonces ya en el primero decimos si auxiliar, por eso es que le decimos aquí, si auxiliar es exactamente igual a ser punto primero, entonces él nos hace un return false. Recordemos, como le estamos diciendo return, no hay ninguna necesidad de decirle break. Por ejemplo, dentro del while. No hay necesidad de decirle break porque estamos utilizando la palabra return. Y recuerden que la palabra return en cualquier lenguaje de programación, cuando usted lo coloca dentro de alguna función, él lo saca, el return lo saca de cualquier cantidad de ciclos que esté ejecutando. Él le retorna el valor, sacándolo inmediatamente, terminando inmediatamente cualquier cantidad de ciclos que se estén ejecutando. Esta es la implementación buscar básica. Y la implementación recorrer inicio. Recorrer inicio, miren que pues él recorre la lista de inicio a fin. Es la operación de una lista circular simplemente enlazada. Que la recorre la lista solamente él tiene el mostrar o recorrer inicio. No tiene recorrer de fin a inicio, porque recuerden que pues yo no lo estoy haciendo con doblemente enlazada. Se lo estoy haciendo con una lista circular simplemente enlazada. De hecho, me estoy ahorrando el crear los punteros anteriores de la lista circular doble. Solamente utilizo, y por eso hago uso de menos cantidad de memoria. Y el algoritmo puede ejecutarse mejor. Ahora, en el principal tengo pues del sistema operativo import system, después de lista circular simplemente enlazada, import lista circular, básicamente pues system clear, lista igual a lista circular. Esto es lo que hemos hecho todo el tiempo, no hay nada que modificar aquí, ¿cierto? No hay nada raro. Ahora lo que sería importante es agregar la información, ¿cierto? Agregar primero, digamos como de costumbre hemos agregado la información, voy a agregar los 7 días de la semana. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces los voy a agregar tal cual pues de lunes a domingo. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Recordemos que estoy ejecutando agregar primero, entonces después de hacer eso yo le voy a decir lista.recorrer inicio. Miren que esto lo hemos hecho, estas son operaciones fundamentales de la lista. Le decimos ejecutar y listo. Mire, me la está mostrando en orden invertido. Domingo, sábado, viernes, jueves, miércoles, martes, lunes. Ya tengo por lo menos alguna parte del ejercicio hecho. Miren que ya me la está mostrando en orden invertido. No tengo que darle reversa, no tengo que darle que se invierta, nada por el estilo. Simplemente que se imprima desde el último, que se imprima de inicio a fin, porque pues así es como quedó agregada a la lista, por decirle agregar primero. Ahora, ¿cuál es la solicitud del ejercicio? El ejercicio me dice que si yo digito por teclado cualquiera de los días de la semana, bueno, empezando por ahí, lo primero que hago es solicitar información por teclado, ¿cierto?
debo decirle al usuario, por ejemplo, que día buscado, por ejemplo, día buscado, lo voy a llamar así, día buscado, va a ser igual a input, es de tipo texto lo que voy a recibir, por lo tanto no lo voy a pasar a cadena de caracteres, ni mucho menos. Le voy a decir, bueno, marque la señal para que no aparezca en la parte superior de la pantalla, simplemente, por favor, digite un día de la semana. Por favor, digite un día de la semana. Entonces, el día digitado se lo van a entregar a día buscado, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la idea? Que nosotros busquemos el día y que ejecutemos que el día se nos empiece a listar desde el día inmediatamente siguiente hasta el día que nosotros hemos ingresado por teclado, ¿cierto? Esa es la tarea. Entonces, si uno analiza esto, pues se puede poner a pensar, bueno, yo tengo una lista circular, ya la tengo ahí. ¿Qué implementación puedo hacer? Tengo el buscar. ¿Qué me hace el buscar? El buscar comienza a buscarme un dato, ¿cierto? Y lo puedo encontrar. Pero más importante aún, ¿qué me hace el recorrer? Miren que el recorrer, él recorre una lista comenzando en un puntero que se llama primero. El puntero no necesariamente está en la lista, porque el puntero, bueno, pues está en la lista, pero tenemos además del nodo que está en la lista, que tiene el dato, que está al inicio, que es primero, tenemos el puntero que se llama también primero. Tenemos esa etiqueta. Y miren que él está comenzando en el primero y finaliza en el último dato, ¿cierto? Porque cuando ya imprime el último, auxiliar punto siguiente, auxiliar se convierte en auxiliar punto siguiente, vuelve al primero otra vez y entonces se sale del ciclo. Pero yo esta implementación la puedo modificar de tal manera que yo pueda comenzar en cualquier día de la semana. Si yo escribo jueves, puedo comenzar en miércoles y empiezo a recorrer la lista hasta que llegue a jueves. Tranquilamente lo puedo hacer, ¿cierto? Pero entonces el recorrer ya no diría que se recorra desde el primero. Entonces lo necesitaría recorrer desde el día que estoy ingresando en pantalla, ¿cierto? Pero este día lo debo haber encontrado y lo debo haber encontrado dentro de la estructura de datos. Debo haberlo encontrado dentro de esta implementación. Si yo lo he encontrado dentro, ¿cómo hago para encontrarlo en la implementación para luego recorrerlo? Ejecutar, buscar, ¿cierto? Entonces, miren, estoy ejecutando dos funciones diferentes. Por lo tanto, necesito implementar en el constructor algo que me permita manipular el mismo dato desde las dos funciones. ¿Cuál es ese dato? Básicamente el día. Por eso, en el constructor yo creo, además del nodo primero y el nodo último, un nodo que se llame día en el constructor. Inicialmente le digo igual a none. Entonces, cuando yo ya busco y encuentro un día, entonces cuando yo encuentre la coincidencia, voy a darle una asignación a ese día. Le doy una asignación a ese día. Y después que le doy la asignación a ese día, ya puedo recorrer inicio para que el inicio se recorra desde el día que he encontrado y que me muestre desde ahí en adelante la lista. Miren que si se interiorizan las estructuras, básicamente eso no es difícil. Y lo que vamos a hacer es programación básica. Solamente es que hay que entender la estructura de datos. Esa es la idea de un elemento evaluativo, que se pueda verificar que usted entiende el procedimiento. Si lo entiende, entonces lo puede ejecutar sin problemas. Miren, entonces podemos decirles el punto día igual a none. Ahora, tenemos buscar. Buscar, ¿qué es lo que hace? Buscar lo que hace es, él hace el punto de lista vacía, return false, listo. Él igual hace el punto primero y mientras que haya un dato en auxiliar, él me dice, si el dato coincide en el nodo con el dato que estoy buscando, entonces hágame un return true. Lo voy a dejar tal cual, pero le voy a aumentar aquí unas cositas. ¿Qué le voy a aumentar? Yo le voy a decir, bueno, yo necesito encontrar ese día, pero ese día necesito que se me forme o necesito tomar el nodo de ese día. O puedo conformar la estructura en la cual ese día me quede metido en esta lista enlazada.
Entonces, ¿yo qué es lo que le haría? ¿Qué es lo que le hago aquí? Yo primero le voy a decir que es el punto día, va a ser igual, le voy a decir, si él le encuentra coincidencia, miren que estamos diciendo que el día, yo digito un día y la lista comienza desde el día siguiente, o bueno, desde el día anterior que está después, ¿cierto? Comienza en el día anterior y de ahí se va de reversa hasta que vuelve otra vez al mismo día. Entonces, yo si escribo viernes, la lista debe comenzar en jueves. Si escribo jueves, la lista debe comenzar en miércoles, ¿cierto? Porque miren el ejemplo, así es como está. Si yo escribo martes, la lista comienza el lunes y de ahí sigue hacia atrás, domingo, sábado, viernes, jueves, miércoles y termina en el mismo martes. Entonces, ¿qué es lo que hago? Si yo encuentro el dato, si escribo viernes, por ejemplo, y le digo buscar y encuentro que el día es viernes, miren que en la lista circular el día que sigue después es jueves. Entonces, yo le puedo decir que es el punto día, sea básicamente auxiliar. No, es el punto día. Sí, como auxiliar es el punto primero y encontramos auxiliar punto dato que es igual al dato del día, yo le voy a asignar a la lista, no el día que escribí en pantalla, sino el día que sigue en la lista, que es jueves. Independientemente del día, le voy a decir que me coloque el día que sigue en la lista. Y aquí yo le puedo decir que esto es aux.siguiente punto dato. Y es más, le voy a decir de una vez que me arme el nodo, porque es el punto día, es un nodo. Como es un nodo, yo le voy a decir que me arme el nodo ¿con qué dato? Con el aux.siguiente.dato. De manera que si yo escribo viernes y en la lista comienzo a recorrer estos nodos y encuentro el viernes, entonces el viernes, el punto siguiente del viernes, ¿cuál es? Es jueves. Entonces yo le digo que al cel punto día me le dé cel punto día punto siguiente, que es jueves. Entonces lo voy a tener aquí. En el día voy a tener jueves. Ya tengo el siguiente día. ¿Listo? Ahora, este nodo, recuerden, este nodo es el punto día, que lo estoy acabando de crear. El puntero de él, el puntero siguiente, me apunta a non. Por lo tanto, yo este día debo decirle que su puntero siguiente del día, ya tengo por lo menos el dato y tengo el puntero siguiente que es non. Ahora, este es el punto día. Al puntero siguiente de él, debo decirle que me apunte hacia donde me apunta el que sigue, el elemento que sigue después del elemento auxiliar. Miren, ahí está básicamente el trabalenguas o lo que hemos hablado antes. Es decir, se los voy a escribir. Cel punto día, punto siguiente. Miren aquí en la lista. Si yo escribo viernes, el nodo se lo estoy dando a jueves. Y el punto siguiente de jueves, ¿cuál será? Miércoles. Pero ¿cómo sé que es miércoles? Lo sé mediante el auxiliar. Auxiliar punto siguiente, que es jueves, punto siguiente, que es miércoles. Eso es lo que le voy a decir. Cel punto día punto siguiente es igual a auxiliar aux punto siguiente punto siguiente. Ahí le podemos decir que el puntero apunte al puntero, el puntero apunte al elemento al que apunta el elemento que sí que le sigue en la lista. Miren, sin definir que es un día específico. Estoy tomando como ejemplo el viernes, pero puede ser cualquiera de los días. Yo le estoy diciendo que el día, si es jueves, el día punto siguiente va a ser el auxiliar punto siguiente, que es jueves, punto siguiente, que es miércoles. Y además, ¿qué me hace falta? Decirle a viernes, que es el día que encontré, que lo tengo en auxiliar, decirle a este viernes que apunte hacia el nuevo día. Porque pues tengo que hacer que la lista tenga esa continuidad, ¿cierto? Entonces, ¿aquí qué le digo? Simplemente que auxiliar punto siguiente, auxiliar, recuerden que es el día que encontré, auxiliar punto siguiente, va a ser igual ¿a qué? Es el punto día. Listo. He hecho esta operación que he hecho aquí en estas tres líneas, ¿qué es? Darle un nodo a ese día al día siguiente al día que encontré, y a ese nodo nombrarlo día, y a ese nodo incluirlo dentro de esta lista con los punteros, con el puntero correspondiente siguiente, y hacer que el dato anterior a él apunte a ese dato. Entonces miren que ya lo tengo el puntero, y el puntero ya lo tengo es en toda la estructura, ya no lo tengo solamente en esta operación, buscar.
Después, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer simplemente recorrer inicio, pero recorrer inicio, como ya lo tengo el día en un puntero, ya no le digo que me recorra desde el punto primero, sino que lo recorra desde el punto día. Auxiliar va a ser el punto día. ¿Cuál es el día? Jueves. Entonces ahí comienza a recorrerse y ya a mostrarse. Jueves, miércoles, martes, lunes, domingo, sábado, viernes. Y cuando da la vuelta y vuelve otra vez a el punto día, se sale. Ya no lo hago en términos de el punto primero, sino que lo hago en términos de el punto día. Y lista la implementación. Debería funcionar. Vamos a revisarla. Le estoy diciendo, sí, de hecho, puedo controlar un error que pueda pasar ahí de una vez. Día buscado va a ser input, por favor, digite un día de la semana. Y de aquí lo puedo controlar de una vez. Y decirle, if lista punto buscar día buscado, ¿cierto? Día buscado es un dato y lo voy a buscar y estoy ejecutando la operación. If lista punto buscar día buscado, esta ejecución de esta función, ¿qué me va a devolver? ¿Qué me va a devolver? Él me va a devolver, recuerden, nosotros ejecutamos buscar, se me está colocando la lista de ustedes aquí. Cuando se me está ejecutando buscar, miren, si le encuentra el dato, él me devuelve true, si no lo encuentra, me devuelve false. Por eso es que les hice la implementación buscar de esa manera. Elemental, supremamente elemental, para que usted la pueda ejecutar dentro de un condicional. Si él le devuelve true, entonces se va a ejecutar lo que esté en el true. Si él le devuelve false, es porque no encontró el día, entonces le va a devolver, no se le va a ejecutar lo que va a estar en la sentencia. ¿Y qué le voy a decir que me ejecute? Simplemente si encontró el día, si al ejecutar lista.buscar, día buscado, encontró el día, miren que en la misma estructura me está construyendo el nodo que se llame día. La misma implementación buscar, cuando encuentra el dato, me construye el nodo y me dice true, vea, sí, verdaderamente lo encontré. Y de hecho, de una vez en la estructura, elaboré ese nodo llamado día. Y después, si esto es true, entonces el que me va a ejecutar me va a hacer el recorrido de la lista. Va a empezar a recorrer, va a mostrarme jueves, miércoles, martes, lunes, domingo, sábado, viernes. Y se sale. De lo contrario, puedo decirle, bueno, que me imprima, por ejemplo, un mensaje. ¿Qué pasa en el caso de que si el valor no está, simplemente le pongo un mensaje, ¿cierto? Para controlar el error. El valor ingresado, el valor o el dato ingresado o el día ingresado no se encuentra en la lista. Lo podemos controlar de esta manera. Listo, la implementación ahí nos quedaría lista. Miren que si lo ejecutamos, le decimos run, por favor digite un día de la semana. Habíamos dicho que ingresamos viernes, ¿cierto? Entonces ingresamos viernes. Y le digo enter, mire, él comienza desde el día anterior, jueves, miércoles, martes, lunes, domingo, sábado, viernes. Ejecuto el del ejemplo que está aquí. Mire, dice que si ingresa en la pantalla martes, al presionar la tecla enter, mire, pan, le digo enter, por favor digite un día de la semana, bueno, porque lo tengo pues muy minimizado, lo voy a maximizar. Dice, por favor ingrese un día de la semana. Si escribo martes, miren, él arranca desde el día anterior, que es lunes. Lunes, domingo, sábado, viernes, jueves, miércoles, martes. Lista la implementación. ¿Cuánto nos hemos demorado? Comenzamos como a las 6:03 y con las explicaciones que hemos hecho, básicamente, tranquilamente uno en 20 minutos puede tener la implementación lista. ¿Qué es lo importante? Porque es lo que se evalúa, que usted tenga clara la estructura de datos, que usted sea capaz de llevar un problema y meterlo, en este caso, si se relaciona con la estructura, incluirlo en la estructura de datos. Por eso es que les decía a ustedes, 1 hora 45 minutos es apenas suficiente. Y más que suficiente, porque mire que básicamente son las 6:32, son 20 minutos que uno puede demorarse en hacer una implementación de este tipo. Ahora, pues, otra observación antes de pronto si tienen alguna duda o alguna pregunta. Muchachos, ustedes pues están en una universidad y aparte de estar aprendiendo contenidos, ustedes también aprenden
elementos de forma de pronto, hay algo que se llama currículo oculto, y es cuando uno aprende elementos que son de una vivencia diaria de una persona profesional. Cuando usted se titula o cuando usted se pone una etiqueta de persona profesional, es porque usted es responsable, cumplido, y debe tener en cuenta que hay unos horarios que se deben cumplir. Yo les había dicho unas condiciones, y básicamente usted cuando sale a un empleo, usted le ponen unas condiciones, debe cumplir con este horario. Si usted no le ponen horario, le dicen debe cumplir con estas metas. Si no cumple con las metas, de pronto le darán una oportunidad, 2 oportunidades, pero pues ya no le darán 3 oportunidades, ¿cierto? El campo laboral, la vida diaria es exigente, es difícil. Y esa es la idea con este tipo de estrategias, que ustedes aprendan a ser responsables con el tiempo, con las entregas. Les había dicho, si no me enviaron la implementación en el momento en que está en la evaluación, no se lo recibo a nadie. No recibo implementaciones por correo electrónico, no recibo nada más. Y hay quienes inclusive después de haberles dicho, no cumplieron y me enviaron implementaciones por plataforma, por el mensajería, y me enviaron implementaciones por correo electrónico. Esas implementaciones, lo siento mucho, pero es para su propia formación, para que usted entienda que debe cumplir con algo que se le solicita. Si se me pasaron del tiempo y no la alcanzaron a enviar, no se la puedo recibir. ¿Listo? Muchachos, en su conciencia. Y que también tienen ustedes que distribuir un tiempo de preparación de forma individual. A ustedes les puse una bibliografía en la plataforma y de hecho, básicamente estos ejercicios los estoy sacando de esa bibliografía que está en inglés y me parece excelente que esté en inglés para que ustedes aprendan a trabajar en inglés. Todas estas implementaciones que les he hecho en los ejercicios, les he dicho, están en la bibliografía. Porque me han dicho algunos, profe, que hay un ejercicio, que pónganos un ejercicio, por favor. Todos los ejercicios que he sacado de aquí, todos, y los seguiré sacando de ahí. Todos están ahí, en la plataforma, en las bibliografías que les he puesto, básicamente de Higgs4Higgs. Es una muy buena página que tiene pues implementaciones realizadas. ¿Listo? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Qué les pareció el ejercicio? Derain. Profe, le iba a preguntar sobre el proyecto de aula, que si ya lo había calificado. Estoy terminando de calificarlos. Recuerden que son 2 grupos los que tengo y pues siempre con las implementaciones que ustedes me envían, recuerden que pues con eso sí soy muy minucioso revisándolas y me han tomado pues tiempito. Voy a tratar de completar todo este fin de semana las revisiones para poderles tener sus calificaciones. Gracias por la pregunta. Señor Danaín, muy bien. ¿Alguna otra? Sí, pues igual, pues para sus conocimientos y para sus implementaciones, pues sí necesito tenerles las notas, las valoraciones de sus proyectos de aulas y del parcial. ¿Alguna otra inquietud, alguna otra pregunta? ¿Qué les parece el ejercicio? ¿Lo ven difícil? ¿Lo ven fácil? ¿No hay apreciaciones al respecto? Bien, muchachos. Igual, si de todas maneras, como les había dicho, si ustedes hicieron una implementación con una lista circular doblemente enlazada y les funciona el ejercicio, perfecto. Pues igual es bien calificado, es bien recibido. Recuerden que lo que se califica en estas implementaciones es la forma como usted hace la aplicación de las estructuras de datos. Si usted me pasó un caso, pues no sé, no quiero decirles de quién porque pues no, eso es vergonzoso, pero no es de la sección de ustedes. Que me hizo la implementación a punta de ciclos if. Recordemos que la asignatura no es algoritmos, no es lenguaje de programación, es estructuras de datos. Y este es un ejemplo, básicamente es una forma de ver cómo usted hace la implementación en las listas
en las operaciones que tienen las listas, cómo usted puede crear otras operaciones o hacer implementaciones dentro de las operaciones. Y para ello hay que revisarlas, hay que volverlas a construir, hay que interiorizarlas, hay que sacarle tiempo para estudiarlas. Si usted me va a decir, pues si me llegan a decir de pronto, profes, que en la programación es que yo hice la validación, por ejemplo, de mayúsculas. Bueno, recuerden que aquí en Python, si usted pone, por ejemplo, las teclas, las letras todas en mayúsculas, le va a decir que no encontró el día de la semana. Por ejemplo, yo coloco lunes o coloco un día que no tenga tilde. Recuerden que el código ASCII de una tecla en mayúscula es diferente a una de minúscula y en eso Python es case sensitive, pues si lo hizo en Python, y él por eso me va a decir que siendo mayúscula me va a decir que el día ingresado no se encuentra en la lista. Entonces, básicamente tengan presente eso. Pues, o sea, pueden hacer validaciones si usted quiere. Te valide que el día, por ejemplo, que me valide que si lo meto en mayúsculas también me lo coloque también y que me lo busque también. ¿Y eso me lo puede valer? No, muchachos. Aquí lo que estamos revisando es estructuras de datos, no estamos revisando algoritmos. Entonces, la idea es que tengan en cuenta que esta revisión de este ejercicio se hará en términos de las estructuras de datos. ¿Listo? ¿Hay alguna otra duda, alguna pregunta? Bueno, si hay alguna pregunta, alguna duda, me comentan. De aquí lo que sigue es el trabajo con tablas hash. Vamos a comenzar a trabajar con tablas hash, que son otras estructuras de datos. Vamos a trabajar árboles binarios y después de ahí comenzamos a hacer las exposiciones. Si nosotros hemos terminado de hablar de árboles binarios, por ejemplo, el martes, entonces las exposiciones que faltan comenzarán el día jueves. De ahí seguiremos con las exposiciones hasta que termine. ¿Listo? Si el árbol binario termina el jueves de la próxima semana, entonces el martes de la de arriba comenzarán las exposiciones. Para que ustedes lo tengan presente. Ya pues vamos a, como les dije, a ver estructuras hash, a ver árboles binarios. Es importante que pues tengan presente que hay algunos aspectos de pronto de simbología, de álgebra, que hay que revisar. Pues son muy básicos para poder trabajar con las estructuras. No es nada del otro mundo. Pero es importante que lo tengan presente. ¿Listo? Bien, muchachos, si no es más, entonces les agradezco por su asistencia y nos estaremos encontrando el próximo martes. Espero que ya pues al fin de semana, pues máximo a domingo, ya tengan ustedes sus valoraciones de los ejercicios y de las evaluaciones para que ustedes puedan hacerlas, pues de pronto si tienen alguna pregunta después la podamos hacer. ¿Listo? Feliz noche, les agradezco mucho y que descansen.